Ahora, lo que sí nos puede pegar y muy duro es lo que pase en las próximas elecciones. Fíjense ustedes que según un sondeo electoral, dicen que en estas elecciones el futuro de los Estados Unidos está en juego. El 71% de los estadounidenses creen que el futuro del país está en juego en estas elecciones de mitad de periodo de noviembre, cuando se puede llegar a definir el control del Congreso y se renovarán además varios gobiernos estatales, según una encuesta que fue difundida en el día de hoy. A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, el 80% que participó en ese sondeo aseguró que votar este año será extremadamente importante. Pero la pregunta que surge después de considerar que es muy importante, es hasta qué punto se puede confiar en la integridad de las elecciones, cuando todavía está en cuestionamiento en muchos sectores y por gran parte de la población, al menos 75 millones, lo que pasó en las elecciones pasadas. Ahora la gente se pregunta, bueno, ¿y si voto? ¿Realmente se va a respetar mi voto? ¿Se puede confiar en la integridad de las elecciones? Para hablar sobre esto, ¿quién mejor que Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí? Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Un placer, Marianne, estar contigo en esta tarde. A ver, cuéntanos, ¿por qué la pregunta del millón? Yo sé que las elecciones, a veces uno decía, bueno, la elección de medio término no tiene tanta importancia, pero en un momento como este, donde se puede llegar a recuperar el Congreso y quizá el rumbo del país, esta elección se ha convertido en algo casi vital. Sin duda, son unas elecciones sumamente importantes porque realmente está en juego muchas de las cosas que por años el mundo entero daba por hecho de que los Estados Unidos estaría inmune de perder libertades básicas, derechos civiles elementales y un sistema electoral que era la envidia del mundo. Y tristemente, el Tribunal Supremo en el 2020 decidió no escuchar casos importantísimos. Hubieron más de 17 fiscales generales representando a más de 17 estados que presentaron un argumento constitucional porque las leyes electorales fueron cambiadas para acomodar una pandemia, pero fueron cambiados no por la única entidad que la Constitución autoriza, que son las legislaturas estatales, sino fueron cambiados por gobernadores, por tribunales estatales y por buros de elecciones. O sea que esto se hizo de una manera espuria, no se hizo validado por la Constitución y de hecho, o sea, que no es algo fácil de reunir a más de 17 oficiales encargados de fundamentar la ley en sus estados. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió no hacerle caso y el juez Alito y el juez Thomas discreparon enormemente y demostraron descontento porque dijeron que esto iba a dejar una sombra, no solo en las elecciones, sino que este tema se iba a tener que revisitar. Por ejemplo, de hecho, ya tomaron el Tribunal Supremo una opinión en cuanto a Pensilvania, porque un político republicano que perdió a raíz de ver que se recibieron boletas de la elección que él perdió, que no tenían fecha, y la ley de Pensilvania requiere que las formas por correo tienen que ser firmadas y se le tiene que poner la fecha. Y sin embargo, fueron admitidos de manera que no se sabía cuándo había llegado, cuándo se mandaron, y fueron aceptados. Bueno, el Tribunal Supremo dijo que no, que esto no, que era inconstitucional hacer eso. O sea, que el Estado tenía que respetar las leyes estatales que rigen las elecciones. Aparte que el voto ausente, Julio, debería utilizarse, bueno, pues en una situación donde la gente realmente no pueda salir, donde no tenga realmente una enfermedad que le impida asistir a un centro de votación, pero esto que se convierta en costumbre enviar boletas ausentes que puede votar cualquier hijo de vecino y sobre todo, y lo más problemático, el tema de los software de las máquinas, que esto es lo que a nosotros continuamente mucha gente nos escribe y dice, pero ¿cómo podemos estar seguros después de todo lo que pasó en las elecciones
elecciones pasadas, de la transparencia de ese software donde de cualquier manera no tenemos la certeza al 150% de que un voto no se pueda cambiar, de que es una máquina y tú puedes hacer esos cambios. ¿O existe realmente la transparencia en esos software para que le podamos decir a la gente que nos está escuchando que puede votar con total tranquilidad? ¿Qué están haciendo los republicanos para evitar que pase lo que ocurrió en las elecciones pasadas? Bueno, hay un sinnúmero de estados que han emitido leyes de integridad del voto precisamente con esa intención, o sea, de proteger el voto. Y es importante poner un contexto para poder entender esto bien. Mira, en la mayoría de las democracias europeas, el voto por correo existe con unas grandes restricciones. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es fácil cometer fraude. O sea que el hermoso de un sistema democrático en cuanto que el soberano, el pueblo puede votar, todo está basado en uno confiar en el sistema y que las elecciones sean justas y limpias. Entonces, si alguien va a sacar provecho por las trampas, el que sea, ya eso puede causar una desconfianza que es peligrosísimo, porque quiere decir que el soberano puede en determinado momento decir no, aquí hay que tomar las armas para decidir las cosas, porque no podemos confiar civilizadamente en ir a las urnas. Entonces esto es algo fundamental. Y hay estados que han tomado pasos de sentido común en el sentido de tener vigilancia en determinados buzones y que no pueden estar buzones sin una vigilancia de alguien que está mirando quién está dejando los votos, de la transferencia de un voto para otro. Han tomado medidas para proteger, por ejemplo, que si alguien llega con 10 boletas, pues bueno, y dice que tiene la autorización de 10 personas para emitir esos votos, eso se está ilegalizando en gran medida en muchos estados porque se presta a abuso de personas que tal vez no están en su facultad mental para delegar el derecho a que les voten por ellos, o en el peor de los casos que simplemente sean boletas de personas que ya no viven. Parte del problema que esto tiene, y hay que entender que esto, las elecciones 2020, Marianne, fue emblemática en cuanto a las irregularidades, o sea, Claro, por eso te digo, por encima de cualquier cosa de debatir el resultado o no debatir el resultado, las irregularidades existieron y eso obviamente puso un dedo sobre la llaga. Pero bueno, se nos va a acabar el tiempo. Yo quiero que antes de terminar nos cuentes sobre este evento que va a haber el 20 de octubre en el Westchester Regional Library. Mira, pero precisamente en ese evento, una de las 3 preguntas que los panelistas van a estar contestando es si el sistema goza de la integridad necesaria. Este jueves, 20 de octubre, a las 5:30 de la tarde, en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way, la 94 Avenida, se va a realizar un simposio, elecciones 2022 en los Estados Unidos. Los panelistas van a ser Luis Zúñiga, Andrés Albuquerque y Joseph Hage. Este servidor será el moderador. Y la idea es contestar 3 preguntas básicas. Primero, estas elecciones son fundamentales, sí o no, y si no, ¿por qué no? ¿Existe la integridad en el sistema para confiar en los resultados? Y tercero, de ganarse como se espera una mayoría de los republicanos, podrán enmendar y frenar el curso al autoritarismo que está yendo los Estados Unidos, que las encuestas que tú mencionaste del descontento popular se debe a esta realidad, se debe a no solo el alza en crimen, el descontrol en la frontera sur, la inflación. No, Julio, esto da para largo. Esto obviamente es un programa larguísimo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Recordarles a nuestros oyentes que este encuentro sea el 20 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Westchester Regional Library, que está en Coral Way y la 94. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Meme Solís, compositor, cantante y pianista.